28 de agosto de 2016, Santa Mónica, California. Un silencio pesado cubre la mansión del ícono de la música mexicana, mientras la luz del día se filtra entre las cortinas, como si el tiempo mismo se detuviera. La noticia de su fallecimiento comienza a filtrarse, pero nadie podía anticipar el impacto que tendría en millones de corazones alrededor del mundo. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, conocido por su carisma, su energía arrolladora sobre el escenario y su capacidad de conmover con cada nota, proyectaba al público una imagen de fuerza, control y éxito absoluto, un hombre invencible en la cima de su arte. Pero detrás de esa fachada se ocultaban tensiones, secretos y decisiones que pocos conocían. Su muerte oficial, reportada como un infarto, dejó un vacío inmenso, pero rápidamente surgieron rumores y teorías polémicas. Algunos cuestionaron la versión oficial, otros hablaron de encubrimientos, y las redes sociales se inundaron de especulaciones que transformaron un hecho doloroso en un misterio mediático. La cámara que documentó sus últimos momentos, las imágenes de su hogar y los testimonios cercanos alimentaron una narrativa oscura que pocos se atreven a analizar por completo, dejando en el aire preguntas que todavía provocan debates sobre su vida y el verdadero alcance de su fallecimiento. Aunque muchos lo conocían como un artista brillante, extravagante y generoso, aquel día comenzó un capítulo que revelaría la fragilidad del mito y abriría interrogantes sobre quienes realmente rodeaban a Juan Gabriel y qué secretos guardaban. Si quieres descubrir todos los detalles ocultos, las teorías más polémicas y los conflictos que nunca fueron revelados públicamente, quédate hasta el final porque la última revelación te dejará impactado. No olvides suscribirte y darle me gusta al video, porque así ayudas a que más personas puedan conocer la verdad detrás del ícono que cambió la música latina. Y si quieres apoyar aún más al canal, utiliza el Super Thanks. O simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió de esta historia de talento, misterio y controversia que sigue conmocionando al mundo. Los orígenes de Juan Gabriel están lejos del brillo, el aplauso y la grandeza que más tarde lo definirían, y es precisamente ahí donde nace la parte más polémica y dolorosa de su historia. Nacido como Alberto Aguilera Valadez el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, su infancia estuvo marcada por el abandono, la pobreza extrema y una herida emocional que nunca terminó de cerrar. La enfermedad mental de su padre no solo destruyó la estabilidad familiar, sino que empujó a Alberto a una vida de carencias y desprotección, hasta ser internado en un orfanato, un lugar que muchos han romantizado con el tiempo, pero que en realidad fue un espacio de soledad, miedo y supervivencia. Allí, siendo apenas un niño, aprendió lo que significaba no ser elegido, no ser abrazado y no ser prioridad para nadie, una experiencia que moldeó su carácter sensible pero también su desconfianza hacia el mundo. En ese contexto hostil, la música no fue un pasatiempo, fue un salvavidas emocional, una forma desesperada de escapar de una realidad que parecía condenarlo al olvido. Mientras otros niños jugaban, Alberto componía, cantaba y soñaba, transformando el dolor en palabras y melodías que más tarde conectarían con millones de personas que, sin saberlo, escuchaban el eco de su propia herida. Esa infancia marcada por el abandono se convirtió en el combustible de su obra, en la raíz de canciones cargadas de tristeza, amor no correspondido, necesidad de afecto y una resiliencia feroz que lo empujó a no rendirse jamás. Resulta polémico reconocer que el sistema que lo abandonó fue el mismo que años después lo celebró, aplaudió y explotó, mientras se seguía cargando con el niño herido que nunca dejó de pedir amor a través de la música. Juan Gabriel no cantaba desde la comodidad, cantaba desde la herida, y esa es la razón por la que su voz duele, conmueve y permanece vigente, porque su infancia no fue solo el inicio de su historia, fue la cicatriz permanente que dio origen a un artista irrepetible que aprendió a sobrevivir cuando el mundo le dio la espalda. El ascenso artístico de Juan Gabriel fue todo menos sencillo. Su camino hacia la fama estuvo marcado por rechazo, burlas y prejuicios que lo intentaron frenar desde los primeros días de su carrera. En un medio donde predominaban los estereotipos, su estilo extravagante, su manera expresiva de moverse y cantar, y su voz potente pero cargada de emoción lo convirtieron en blanco de críticas y comentarios despectivos que intentaban minimizar su talento. Sin embargo, Juan Gabriel nunca se doblegó ante la presión de la industria ni ante las opiniones que cuestionaban su autenticidad. Su capacidad para componer melodías que conectaban con el dolor, el amor y la esperanza de la gente lo diferenció de cualquier otro artista de su época. Cada canción llevaba su sello personal y resonaba en el corazón de quienes la escuchaban, generando una relación única entre el artista y su público. Poco a poco, aquella resistencia frente a las burlas se transformó en admiración masiva. Sus conciertos llenaban estadios, su música cruzaba fronteras y su nombre se consolidaba como sinónimo de talento, pasión y rebeldía frente a las convenciones del espectáculo.
Juan Gabriel no solo escribía canciones, construía historias que hablaban de los sentimientos más profundos de las personas, logrando que su obra fuera interpretada no solo por él, sino por grandes exponentes de la música latinoamericana que reconocían en sus composiciones una fuerza emocional inigualable. Su presencia escénica, dramática y magnética, junto con una imagen pública intensa y emotiva, rompió barreras sociales y culturales, desafiando prejuicios sobre género, estilo y forma de expresión, y convirtiéndose en un ícono que el público adoraba y que la crítica, tarde o temprano, tuvo que reconocer. La polémica que lo rodeaba solo amplificaba su influencia. Cada declaración, cada gesto y cada look fuera de lo convencional generaba debate, pero también reforzaba su personalidad irreverente, auténtica y rebelde, consolidando la leyenda de un artista que no se conformó con seguir las reglas y que, gracias a esa audacia, cambió para siempre la historia de la música en español. Juan Gabriel demostró que el verdadero talento no se limita a agradar a todos, sino que se impone con fuerza, emoción y convicción, dejando una marca imborrable en el público y en la cultura popular que persiste décadas después. La vida personal de Juan Gabriel siempre estuvo envuelta en un aura de misterio que fascinaba, a la vez generaba polémica. Aunque en público parecía un hombre extrovertido, carismático y cercano a sus fans, en lo íntimo era profundamente efectivo y selectivo, rodeado de amistades leales y vínculos emocionales intensos que pocos conocían. Su vida sentimental, en particular, fue objeto de especulación constante. Rumores sobre parejas, romances y relaciones prohibidas circulaban sin confirmación oficial, y él nunca ofreció detalles, defendiendo su derecho a vivir y amar según su propia manera, sin rendir cuentas a la opinión pública ni a los medios. Esta discreción radical, en un entorno artístico y mediático acostumbrado a la exposición, generó tanto críticas como admiración, y convirtió a Juan Gabriel en un símbolo de libertad personal y autenticidad. Un hombre que no permitió que su orientación, afectos o deseos fueran reducidos a etiquetas ni moldeados por las expectativas de una industria conservadora que privilegiaba la apariencia sobre la verdad emocional. Sus declaraciones escasas pero contundentes en entrevistas, donde rechazaba definiciones rígidas y defendía el derecho a sentir sin censura, encendieron debates sobre identidad, moralidad y el precio de la fama, mostrando que incluso las figuras más queridas pueden vivir una vida paralela, llena de secretos, silencios y decisiones polémicas que desafían la visión pública. En ese contraste entre su brillo escénico y la intimidad reservada, Juan Gabriel demostró que la verdadera libertad no se mide por aplausos, sino por la valentía de ser uno mismo frente al juicio de todos, y que a veces los silencios son más elocuentes que cualquier confesión. Su vida afectiva y sus decisiones personales se convirtieron en un terreno de mito, controversia y admiración que todavía hoy sigue inspirando debates y reflexiones sobre la autenticidad, el amor y la complejidad de ser un ícono en una industria que rara vez tolera la verdad sin adornos. Juan Gabriel nunca fue un artista que se conformara con complacer a todos ni que escondiera sus opiniones para agradar al público o a la prensa, y eso lo convirtió en una figura polémica desde sus primeros pasos en la industria musical. A lo largo de su carrera, sus declaraciones en entrevistas generaron tanto admiración como incomodidad. No dudaba en cuestionar abiertamente la hipocresía del medio artístico, en señalar favoritismos, críticas injustas y el doble estándar que enfrentaban los intérpretes que, como él, desafiaban las normas tradicionales de la industria. Sus frases, a veces directas, otras cargadas de ironía y sarcasmo, se volvieron legendarias y reforzaron su reputación de hombre irreverente y audaz, alguien que no temía el enfrentamiento mediático. Además, los problemas legales marcaron varios momentos de su vida. Conflictos contractuales con discográficas, desacuerdos con empresarios y disputas por derechos de autor que pusieron a prueba su paciencia y su resistencia emocional, demostrando que el éxito artístico no siempre viene acompañado de justicia ni reconocimiento equitativo. Antes incluso de alcanzar la fama, Juan Gabriel vivió una etapa de encarcelamiento injusto en su juventud, que no solo dejó huellas profundas en su personalidad, sino que también fortaleció su desconfianza hacia las instituciones y el poder, enseñándole a navegar un mundo donde las reglas podían volverse arbitrarias y donde debía proteger su libertad y su integridad a toda costa. Cada declaración polémica, cada enfrentamiento con la prensa o con la industria, lejos de debilitarlo, consolidó su imagen de artista auténtico y rebelde, alguien dispuesto a pagar el precio de decir la verdad tal como la veía, sin maquillajes ni concesiones, y a desafiar la comodidad de los que querían mantenerlo dentro de los límites preestablecidos, dejando claro que su legado no se define solo por sus éxitos musicales, sino también por su valentía para enfrentar la controversia y defender su identidad en un entorno que rara vez acepta a quienes rompen las reglas. A pesar de su éxito arrollador y de la adoración de millones de fans,
Juan Gabriel enfrentó momentos de una fragilidad emocional que pocas veces se hicieron visibles al público, un lado oscuro de la fama que la mayoría desconocía. Las giras interminables, los compromisos sin descanso y la presión constante de mantenerse en la cima no solo lo agotaban físicamente, sino que también erosionaban su bienestar mental y emocional, generando episodios de tristeza profunda, ansiedad y una soledad que resultaba insoportable incluso rodeado de aplausos y lujo. Amigos y colaboradores cercanos han relatado que el artista podía pasar días enteros encerrado en su habitación, sumido en pensamientos de desesperanza, mientras su sonrisa en el escenario ocultaba un desgaste extremo que amenazaba con quebrarlo. Su vida personal, marcada por la discreción y la falta de apoyo emocional genuino, también alimentó esa vulnerabilidad. Porque aunque fuera un ícono de alegría, romanticismo y pasión en sus canciones, detrás de cámaras luchaba con inseguridades y miedos que muchos consideraban incompatibles con la figura pública de estrella intocable. Incluso durante sus conciertos, donde se mostraba radiante, seductor y magnético, existía una tensión silenciosa, como si cada interpretación fuera también un mecanismo de supervivencia, una manera de canalizar el dolor, de exorcizar la soledad y de encontrarse a sí mismo en medio del vértigo de la fama. Esa dualidad entre el hombre frágil y el artista imbatible generó rumores, especulaciones y controversias sobre su vida personal, sobre la autenticidad de su felicidad y sobre los sacrificios reales que exigía mantener la imagen pública frente a un público que exigía perfección y entrega absoluta. Su fragilidad emocional se convirtió, de manera paradójica, en parte de su leyenda. Juan Gabriel no solo fue un cantante exitoso y prolífico, sino también un ser humano que pagó con su salud mental y su estabilidad emocional el precio de un estrellato que lo elevó, lo aclamó y, al mismo tiempo, lo puso al límite, revelando que detrás del glamour y los aplausos existe una realidad mucho más cruda, polémica y difícil de soportar, que solo quienes lo conocieron de cerca pudieron entender. Verdaderamente. El 28 de agosto de 2016, el mundo de la música latina quedó paralizado al conocerse la noticia de la muerte de Juan Gabriel en Santa Mónica, California. Oficialmente, se informó que había fallecido a causa de un infarto, pero casi de inmediato comenzaron a circular rumores y teorías que sembraron dudas y polémica. Algunos afirmaban que había sido asesinado, otros hablaban de encubrimientos por parte de su entorno más cercano y un grupo insistía en la idea de una supuesta falsa muerte, como si el artista hubiera planeado desaparecer para escapar de presiones o compromisos. La ausencia de una exposición pública del cuerpo alimentó la especulación, y cada silencio, cada retraso en los comunicados oficiales se convirtió en combustible para teorías cada vez más intensas. Los medios y las redes sociales amplificaron estas versiones, y la fascinación del público se mezcló con la incredulidad. Millones de seguidores no podían aceptar que alguien tan inmortal en el escenario y en la memoria colectiva pudiera desaparecer tan repentinamente. La conexión emocional que Juan Gabriel había construido con su público hizo que cualquier explicación oficial pareciera insuficiente y cada detalle de su muerte fue escrutado y reinterpretado hasta el extremo. Aunque nunca se presentó evidencia concreta que contradijera la versión del infarto, la polémica permanece viva, alimentada por documentos filtrados, declaraciones ambiguas de allegados y el hecho de que su muerte dejó un vacío inmenso en la música y en la cultura popular latina. Hoy, el misterio del último día de Juan Gabriel sigue siendo tema de debate, análisis y especulación, convirtiéndose en un episodio casi mítico de su historia, donde la tragedia, la incredulidad y la necesidad de creer en algo más se entrelazan con la leyenda de un artista que, incluso la muerte, sigue provocando fascinación y controversia. Cada nuevo reportaje, cada documental o testimonio vuelve a poner en el centro la pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Qué pasó realmente aquel 28 de agosto en Santa Mónica? Y es que, al igual que su música, el enigma de su partida continúa resonando en el corazón de millones que se niegan a aceptar que Juan Gabriel haya dejado de existir. Hoy, Juan Gabriel sigue más vivo que nunca, no solo en la memoria de sus fans, sino en cada nota, cada letra y cada interpretación que dejó como testimonio de su talento incomparable y su irreverencia artística. Su música no se limita a melodías pegajosas o baladas románticas. Es un registro de emociones humanas intensas, de amores, pérdidas y desafíos que él transformó en arte con una autenticidad que pocos lograron igualar. Sus conciertos eran mucho más que shows, eran rituales casi espirituales donde el público no solo escuchaba, sino que sentía, lloraba y celebraba con él cada verso, cada gesto y cada interpretación cargada de pasión. La polémica y los mitos que surgieron tras su muerte, incluyendo teorías sobre encubrimientos y conspiraciones, reflejan la imposibilidad de aceptar que alguien tan grande pudiera partir de manera ordinaria. Para muchos, Juan Gabriel era demasiado gigante,
demasiado explosivo, demasiado valiente para simplemente desaparecer. Su legado no reside únicamente en los premios, los discos vendidos o los récords rotos. Está en haber mostrado que un artista puede vivir y expresarse sin pedir disculpas, que puede desafiar normas de género, expectativas sociales y limitaciones culturales, y aún así conquistar al mundo entero con su vulnerabilidad y su fuerza. Cada declaración suya, cada entrevista polémica y cada canción cargada de doble sentido o de denuncia emocional refuerzan la imagen de un hombre que nunca aceptó ser moldeado por la industria ni por los críticos, y que convirtió su vida en un escenario donde la autenticidad era el verdadero espectáculo. Juan Gabriel sigue siendo, hoy, una emoción colectiva, un símbolo de resistencia frente a las normas, un espejo donde millones se reconocen y un recordatorio de que la fama, el arte y la humanidad pueden coexistir sin máscaras, aunque el tiempo y la tragedia intenten silenciarlos. Su voz, sus gestos y su espíritu permanecen vivos, provocando debate, admiración y reflexión, demostrando que la muerte puede separar al hombre del mundo físico, pero nunca puede silenciar la intensidad de un legado que redefine la cultura latina y el poder del arte como herramienta de vida, expresión y revolución personal. La vida y muerte de Juan Gabriel siguen siendo un misterio que fascina y conmueve a millones de personas alrededor del mundo. Más allá de su partida oficial por un infarto, los rumores, teorías y especulaciones que surgieron tras su fallecimiento reflejan la magnitud de su influencia y la imposibilidad de aceptar que alguien tan icónico pudiera desaparecer sin dejar preguntas sin responder. Su legado trasciende la música. Juan Gabriel transformó el dolor en arte, rompió barreras de género, desafió convenciones sociales y mostró al mundo que la autenticidad puede ser más poderosa que cualquier expectativa impuesta. Cada canción, cada concierto y cada gesto escénico continúa recordándonos que su voz y su espíritu no pueden ser silenciados, que su vida estuvo marcada por valentía, sensibilidad y pasión, y que incluso la muerte no puede borrar el impacto de un artista que se convirtió en un símbolo colectivo de resistencia, emoción y libertad. Hoy, su memoria nos obliga a reflexionar sobre la fama, la traición, la lealtad y la fuerza del talento verdadero, demostrando que Juan Gabriel no solo fue un ícono de la música latina, sino un fenómeno cultural cuya influencia sigue viva, alimentando debates, inspirando a nuevas generaciones y dejando claro que los grandes artistas nunca mueren realmente.